que nuestro Padre Dios es amor y gozo en el Espíritu. Así que nosotros tenemos que tener ese gozo y ese amor acá en la casa del Señor. Qué bueno es el Señor que nos ha traído acá, que nos ha traído bien de salud. Otros quizás no pudieron estar o quizás otros quisieron venir, pero no es la voluntad de Dios todavía que estén en este lugar. Pero sabemos que es la voluntad de Dios que nosotros estemos acá en la casa del Señor. Amén. Así, hermanos, qué bueno es el Señor que estamos celebrando este día un servicio de jóvenes. Ya le dimos gracias a Dios por su vida, ya le dimos gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y Él los ha traído a este lugar. Gracias porque están acá, gracias también por los que no somos tan jóvenes, pero también estamos acá porque sabemos que tenemos un espíritu joven dentro de nosotros. Ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu joven, hermano. Tengamos la edad que tengamos, nosotros lo tenemos que tener porque nuestro Padre Dios está en nosotros y mora en nosotros. Amén. Así, hermanos, recuerden que el salmista David decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él se contestaba, con guardar su palabra. Así que todo lo que hagamos acá en la casa del Señor por los jóvenes, nada es en vano. Todo dará su fruto a su tiempo. Dios no es un Dios que se queda con nada, siempre da fruto a su tiempo. A su tiempo vamos a ver los resultados, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que el momento que nosotros estamos trayendo a nuestros hijos acá, niños, jóvenes, es porque Dios tiene cosas grandes para ellos. Recordémonos, para ellos y también para nosotros. Recordemos que dice la palabra de nuestro Señor Dios, que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, planes de paz y de amor. Esos son los planes que tiene Dios para nosotros. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, son más allá de nuestros pensamientos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre en la cual exaltamos esta noche. Amén. Así, hermanos, el tema de hoy yo lo he titulado Timoteo, un ejemplo de fe. Amén. ¿Por qué, hermanos, escogí la vida de Timoteo? Vamos a ir paso por paso explicando y entender qué es este joven, quién era este joven, por qué Pablo, el apóstol Pablo, y por qué Dios se interesó tanto en este joven. Porque dice que a temprana edad, a sus 15 a 16 años, él empezó a servir a nuestro Señor. Era un joven de edad en la cual Dios escogió. ¿Para qué? Para que ahora nos diera a nosotros un gran ejemplo de fe, un gran ejemplo de comportamiento, un gran ejemplo de obediencia, un gran ejemplo, hermanos, que nosotros debemos de seguir, no solo los jóvenes, sino también todos los que estamos acá, porque nosotros también somos servidores de Cristo y necesitamos saber que hay personas que nos dieron grandes ejemplos en la Biblia, en la cual nosotros debemos de seguir. ¿Para qué? Para que nosotros seamos mejores servidores cada día, en cualquier área que nosotros sirvamos a Dios, y aún si no lo servimos, sabemos que Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado ¿a qué? A que nosotros estemos en un servicio a Él constantemente. ¿Para qué? Para que cumplamos su palabra. Amén. Así que no lo detengamos, hermano, en nada. Y yo me tomé el tiempo, hermano, de investigar un poco sobre la vida de Timoteo. Investigué su biografía, investigué algunos puntos que me parecieron muy interesantes de su vida. El nombre de Timoteo, hermano, es un nombre griego, significa honrar a Dios. Eso significa el nombre de Timoteo, es honrar a Dios. Él honraba a Dios y ese es su significado de su nombre. Nació, dice, en Listra, en Galacia. Nació en ese pueblo, era ciudad de Listra, en Galacia. Era, dice, de carácter tímido. Más allá vamos a ver y ya hemos leído cómo el apóstol Pablo hace cartas y hace referentes sobre ella. Él era tímido, sencillo, auténtico, genuino y obediente al Señor. Todas esas características y muchas más. Era un hombre de fe, era un hombre que realmente pasó los límites en
seguir al apóstol Pablo en darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos de servir al Señor. Ese era Timoteo. Era también discípulo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo llamó primero, y luego era quien seguía era el apóstol Pablo. Él le enseñaba y le daba todo lo que le tenía que dar. ¿Para qué? Para que él fuera hombre de fe. Amén. Y también dice que empezó, como ya le dije, a seguir a Pablo desde muy joven. Entre la edad, dice, entre 15 y 17 años. Era un joven en la cual él empezó a seguir al apóstol Pablo y servir en la iglesia. Amén. Y también fue un misionero obediente. Viajó por muchos lugares acompañando al apóstol Pablo, y donde Pablo lo mandaba a dar él mandatos y dar él anuncios que mandaba el apóstol Pablo. Fue a Macedonia, fue a Corintio, fue a Efeso, fue a Filipense, fue a Colosense. Por todas esas iglesias que el apóstol Pablo dirigió, también él iba y acompañaba al apóstol Pablo, porque era un seguidor, era un siervo de Dios en la cual trabajaba al lado del apóstol Pablo desde su juventud. Amén. Y así, para ver un texto muy importante de su vida, porque la Biblia misma nos relata cuál era su vida, quién era y cómo era, se encuentra en Hechos 16, del 1 al 3. Amén. Si lo tienen ahí, vamos a leerlo. Amén. Hechos 16, del 1 al 3. Amén. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. ¿Qué nos está diciendo ahí, hermanos, de la historia de Timoteo? Y mismo dice que era de Listra. Y dice que era hijo de ¿quién? De una mujer creyente, una mujer que era mujer de fe, pero su padre dice que no era creyente, él no creía en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? Dice que los mismos hermanos daban buen testimonio de este muchacho. A su temprana edad, hermanos, él había conseguido dar un buen testimonio a los demás, a que los demás hablaran bien de él. Por eso mismo dice que el apóstol Pablo lo escoge y lo lleva juntamente con él. Me van a perdonar, hermano. Soy a veces muy sedienta, amén. Entonces dice que esa empieza la historia de Timoteo. Es un gran ejemplo a seguir, a pesar que su padre no era creyente y su madre sí. Él decidió seguir a Cristo y decidió seguir al apóstol Pablo donde él fuera. Amén. Es un gran ejemplo que nosotros debemos de tomar, aunque a veces uno no sea creyente, pero con uno que sea creyente podemos hacer la diferencia en nuestros hijos. Podemos ser el ejemplo como esta mujer que creía, esta mujer judía que creía, la mamá de Timoteo, que dio ese paso a creer a Jesucristo y también a ser este gran hombre de Dios en su palabra y en obediencia a Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, otro texto bíblico que nos habla de Timoteo está en 1 Corintios 4:17. Amén. ¿Se aparece ahí? 1 Corintios 4:17 dice así: por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual me recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en toda
las iglesias. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí el apóstol Pablo? Lo mandó porque era un joven fiel en el Señor. Era una característica muy importante que él tenía. Dice, fiel en el Señor, tan fiel que el apóstol Pablo le dice, mi hijo amado, mi hijo en fe, mi hijo en obediencia, porque era tanto la fidelidad que tenía en Dios que nada lo detenía. Siempre iba donde Pablo lo mandaba, siempre hacía lo que Dios le estaba poniendo en su corazón hacer. Entonces, esa era una buena característica de este joven Timoteo. Era fiel al Señor, no tenía otros dioses ajenos, no tenía otra cosa. Su centro era Cristo Jesús y era Dios en su vida, no era nadie más. Amén. Y otro, hermano, texto bíblico que nos habla de la vida de Timoteo está en 1 de Timoteo 1, versículo 2. Amén. Está allí, 1 de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Dice, Timoteo, verdadero hijo en fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dice, verdadero hijo de Dios. Para que un apóstol y un hombre de Dios diga, este es un verdadero hijo de Dios, era porque él lo demostraba. Su fe no era una fe cualquiera, no era una fe que él fingía, era una fe sin fingimiento, verdadera. Donde él iba, él ponía el nombre de Cristo Jesús y el nombre de Dios en alto. Era esa otra característica en la cual él lo caracterizaba. Era hombre en fe, grande, que creía en el Señor, creía en el ministerio que Dios le daba y creía lo que Dios iba a hacer en su vida. Amén. Otro texto bíblico, hermanos, que habla de 2 de Timoteo 1:5. Si está ahí, 1 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo decía que él no tenía una fe fingida, era una fe que iba de generación en generación. Primero empezó por su abuela y luego fue a su madre y ahora era él, y estoy más seguro que también fueron para sus hijos, porque Dios es un Dios que dice que su fe va en generación si nosotros lo creemos. Entonces, esa fe que proyectó su abuela y proyectó su madre estaba en él. Entonces, el apóstol Pablo decía, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, su padre no lo toman en cuenta, pero la fe de su madre valió la pena. ¿Para qué? Para que este hombre fuera historia para nosotros, para que este hombre ahora nos diera un ejemplo de fe y de obediencia. Entonces, no era una persona que fingía su fe, era de fe que auténtica, genuina, verdadera, como la que Dios demanda en nosotros, que nuestra fe sea una fe no fingida, que donde quiera que vayamos, nuestra fe sea aquí en la iglesia, nuestra fe sea en nuestro trabajo, nuestra fe sea donde vayamos a una fiesta, donde vaya nuestra fe no tiene que fingirse. Nosotros nos tenemos que negar por nada el nombre de Cristo, el nombre de Dios, porque si somos cristianos, dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. De esa misma manera nosotros debemos de saber que esa es la fe que está en nosotros, es poder de Dios, y donde quiera que vayamos, los demás tienen que saber de esa fe y tienen que saber que hay algo diferente en nosotros, que es Cristo Jesús. Más si vienen a la iglesia, tienen que ver esa luz que está en nosotros. Si alguien más viene, tiene que ver que nosotros somos diferentes, somos luz del mundo, somos la sal del mundo. A eso nos ha llamado Dios, que nosotros seamos diferentes,
que nuestra fe no la finjamos acá, que vengamos acá y oremos y todo, pero allá afuera se nos olvidó que somos cristianos. No, Dios quiere que siempre, así como este joven Timoteo, él siempre era cristiano. Dice que su fe nunca fue fingida, era una fe verdadera. Amén. Y fue desde su niñez, desde pequeño, porque su familia así se la dio a enseñar y así creció con esa fe en su corazón. Amén. Otro texto bíblico que vamos a ver, hermano, que nos habla de Timoteo, es 2 de Timoteo 3, 14, 15. Amén. Vamos a leerlo ahí, 2 de Timoteo. Si ustedes lo leen y yo se los leo también, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo a qué has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que dice que de Timoteo, ¿desde cuándo empezó él a saber de las escrituras? Desde pequeño, desde su niñez. Su abuela y su madre le enseñaron las escrituras, le enseñaron la fe, y eso era lo que él siempre demostraba. Y me caractericé tanto, hermanos, con ese texto bíblico porque habló a mi vida y vino recuerdos cuando mi abuela y mi madre hacían el mismo papel conmigo, porque desde pequeña mi abuela era una persona que quizás nunca hablaba de Dios, pero lo demostraba con hecho. Muchos momentos yo entraba a su habitación y ella estaba orando y me decía: no me molestes, yo este momento estoy orando, luego te atiendo. Y me trajo eso a memoria, como también me trajo a memoria a mi madre, que desde pequeña ella también me enseñó el temor a Dios. Ella siempre me enseñó que teníamos que ir por un camino de bien, que solo Dios y Cristo Jesús lo podía dar, y que el camino del mal era aquel camino en el cual solo el enemigo lo daba. Entonces, ese texto vino y habló a mi vida y hizo recordar desde que yo era niña, y recordé a mi abuela y recordé también a mi madre. Y eso hizo hablar ese texto a mi vida y saber que es muy importante que desde nuestra niñez a nosotros nos hayan hablado de Cristo, como también es muy importante que nosotros ahora tomemos el rol que nuestros padres tomaron y le hablemos a nuestros hijos de Cristo Jesús y le enseñemos las escrituras. ¿Para qué? Para que ya luego después nosotros tengamos ese Timoteo, ese hijo de Dios, esa persona en la cual de verdad sirva al Señor como era Timoteo, con esas grandes características y esas grandes virtudes que lo identificaban en la Biblia y que ahora también es un ejemplo a nosotros para que nosotros seamos esos Timoteos también que Dios necesita. ¿Para qué? Para poder enseñar y para poder predicar y para poder dar esa fe a alguien más y poderla transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos allá en la sociedad y todo aquel que no conoce de Cristo. Amén. Y así, hermano, vamos a ver también otras escrituras que me habló mucho también a mi vida, y también es muy importante que nosotros la apliquemos a nuestra vida en el servicio al Señor como personas cristianas, como personas que queremos ser mejor cada día. Y es Timoteo, 1 de Timoteo 4, del 6 al 16. Amén. Si lo tienen ahí, 1 de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar leyendo del 6 al 16. Amén. Amén. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 16. Amén. Vamos a leer allí una carta que el apóstol Pablo
le hace a Timoteo de cuando él estaba en la cárcel. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue encarcelado. ¿Por qué? Por predicar la palabra, porque injustamente en ese momento no quería que él predicara de Jesucristo, hablara de Jesucristo. Y viene él, se interesa en hacerle una carta y hablarle de algo que realmente nosotros debemos de aplicarlo a nuestra vida. Y él habla en sí a su vida de joven y le dice Pablo, dice él como tema, dice un buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué es un ministro, hermano? Ministro no es lo que nosotros pensamos. Ministro es que es una persona que sirve al Señor, es una persona que da servicio, que está aquí en la iglesia, que sirve. Entonces, ese es un ministro de Jesucristo, una persona que está interesada en estar acá en el servicio al Señor. Y viene y dice de esta manera, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: si esto enseña, dice, a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercita para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en las escrituras, instrucción y enseñanza. Dice el 13, el 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Así que empieza Pablo y le dice, hermanos, dice, para que seas un buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con la palabra de la fe. ¿Qué es nutrirse, hermano? Es alimentarse. Es todos los días que tomar la palabra. Y sabemos que la fe es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que nosotros debemos tener, que Jesucristo vino, Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo resucitó por nosotros y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y de ahí ha de venir a juzgar, dice, vivos y a muertos. Esa es la fe que nosotros debemos de tener, que nosotros cuando Él venga vamos a irnos juntamente con Él y con Él vamos a ser recibidos en gloria por nuestro Padre Jesucristo. Entonces esa es la palabra de fe, por eso dice nutrido. En la palabra de fe siempre lo debemos de nutrir, es alimentarse. Por eso le dice, aliméntate en la palabra de fe y de la buena doctrina, dice, que has seguido. Nosotros debemos de seguir la buena doctrina, hermanos. Sabemos cuál es la mala doctrina, toda aquella que no nos habla de Cristo Jesús, que niega a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es una doctrina falsa, es una doctrina en la cual nosotros no debemos de poner nuestra mirada. Toda aquella doctrina buena es aquella que pone como centro a Cristo Jesús. Y dice el 7, desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas, ejércita, dice, para la piedad. Todo aquello que no es de Cristo, dice que nosotros lo desechemos. Todo aquello que ahora viene, hermanos, como doctrinas que no son provechosas para nosotros. Entonces toda esa dice que nosotros la debemos de tirar, la debemos de desechar y ejercitarse, dice, para la piedad, la buena doctrina que es en Cristo
Jesús. Esa debe ser nuestro ejercicio diario. Nuestro ejercicio no debe de ser corporal, dice, sino que debemos de alimentarnos en la palabra del Señor. Tener disciplina en la palabra es muy importante, hermano, todos los días, como un ejercicio. Cuando uno dice hacer ejercicio, ¿qué? Es de todos los días, hacerlo de todos los días. Así también la palabra debe de ser de todos los días, ejercitarnos con esa palabra. ¿Para qué? Para que seamos nutridos y seamos alimentados y dejemos de ser como bebés, sino que dice que ya nosotros seamos adultos en la palabra, en la cual ya no nos vengan a hablar como niños, sino ya como adultos y ponerla en práctica para la obra del Señor. Amén. Y dice el 8, porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Para poco el ejercicio que hacemos, a veces, hermanos, que nos ponemos como regimiento de ir a correr, como regimiento de ir a un gimnasio, como de estar haciendo en la casa, dice que en poco es aprovechoso para los cristianos, en nada es aprovechoso, hermanos. Dice que lo que sí aprovecha es el ejercicio realmente en la piedad, el ejercicio que es en la buena doctrina, la de Jesucristo, todo aquello que nos pueda a nosotros, dice, traer cosas de la vida venidera y de la vida futura. Amén. Entonces dice, aprovecha pues, esto tiene promesas, dice, de esta vida presente y de la vida venidera. Todo aquello que nosotros hacemos, hermano, nada es en vano, todo tiene un provecho aquí en el presente y allá cuando estemos con Cristo Jesús, nada va a quedar vacío. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, dice que Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Dios tiene algo grande que darlo para nosotros cuando nosotros lleguemos. Por eso dice, aprovechen eso, aprovecha, nuestro pastor está hablando, aprovecha el tiempo. Y cuando dice aprovecha el tiempo, es en las cosas de Dios, hermano. No nos equivoquemos que a veces aprovecha el tiempo allá y empezamos a dar aprovechando el tiempo haciendo cosas que realmente no nos van a alimentar. Aprovecha el tiempo es aprovecharlo en la palabra del Señor, aprovecharlo estudiando la palabra del Señor, aprovechándole, sirviéndole al Señor. Entonces, por eso dice, trae promesa de esta vida presente y de la vida venidera, de la vida eterna, de esta vida que nosotros tenemos. Acá es la palabra en la cual nosotros nos va a ser diferente y la vida venidera que es la vida eterna que tenemos allá con Cristo Jesús. Y dice el 9, palabra fiel es esta y digna, dice, de ser recibida por todos, para todos, no solo para Timoteos, ni tampoco solo para los jóvenes, para todos, dice, que por esto mismo, dice, trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús de los que estamos acá, hermanos? ¿Cuánto hemos creído? Amén. Aleluya. Todos pienso que los que estamos acá hemos creído en Cristo Jesús. Por eso es la razón en la cual estamos acá y nos estamos sustentando, nos estamos nutriendo de la palabra, porque nosotros sabemos que hay un Dios verdadero, que hay un Dios vivo. No es un Dios de muertos, es un Dios vivo que nos va a traer a nosotros la vida eterna. Amén. Y dice el 11, esto manda, dice, y enseña. Es un mandato, no le dice esto haz si lo quieres hacer, no dice, le dice precisamente, le da un mandato, le dice esto manda y enseña, una orden le da a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ejemplo, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos proyectando? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a los demás? Dice que tenemos que ser ejemplo como creyente, no simplemente de labios para afuera, sino de corazón para adentro. Cuando somos ejemplo, se demuestra en lo que nosotros somos. Dice, primero le empieza a decir en palabra. Amén, en palabra. Y cuando dice en palabra, hermanos, no simplemente se refiere a la palabra espiritual, la palabra bíblica, sino se refiere cómo nosotros a veces nos expresamos, cómo a veces nosotros hablamos, cómo nosotros a veces hablamos palabras, porque dice su palabra que nosotros debemos de hablar ¿qué? Palabras de bendición y no
de maldición. Esas palabras son las que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, palabras de bendición para los demás, no de maldición, palabras, dice, correctas, buenas palabras, no estar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No nos engañemos cuando alguien dice sí, es porque va a ser sí, y cuando alguien dice no, es porque es no. Entonces tenemos que hacer ese ejemplo nosotros. No solo para Timoteo, sino también nosotros que estamos acá y le servimos a Dios. Ejemplo en palabra. Los demás tienen que ver en nosotros una diferencia, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros tenemos esa sal, esa luz en nosotros para poder dirigirnos a alguien más, para poder dirigirlos a alguien que no conoce a Cristo. Entonces tenemos que hacer ese ejemplo. También le dice en conducta. Conducta, hermano, es comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que nosotros tenemos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos comportamos aquí en la casa del Señor? ¿Cómo nos comportamos allá en nuestro trabajo? ¿Cómo nos comportamos allá afuera? ¿Cuál es el comportamiento que están viendo en nosotros? Puede decir alguien, hay algo diferente en ella, hay algo diferente en él. Este joven tiene un comportamiento muy bonito, se comporta de una manera especial. Ese es el comportamiento que Dios quiere en nosotros, que nos comportemos bien. Esa es la conducta, que nosotros nos comportemos de una manera que otros puedan decir, tiene un comportamiento bueno, se comporta bien, se comporta como cristiano, se comporta como creyente, tiene a Cristo en su corazón. Amén. Y también le dice, y también ese ejemplo le dice en amor. En amor, hermanos, es algo a veces muy difícil, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nos aman a nosotros, hermanos, es muy fácil amar, pero lo difícil es cuando no nos aman o cuando no nos quieren. Y nosotros, Dios nos dice amar a nuestros enemigos. No los tenemos que odiar simplemente por la razón de que ellos no les caemos mal, o simplemente porque ellos hablaron de nosotros, o porque hay algo que están haciendo en contra de nosotros. No, dice que nosotros tenemos que ser ejemplo de amor para los demás, porque dice su palabra que Dios es amor, y si Dios es amor y mora en nosotros, ese amor en Cristo está en nosotros. Entonces, por esa razón dice el apóstol Pablo, le dice, sé ejemplo en amor, donde quiera que vaya, ser ese ejemplo para los demás, ese amor que esté en nosotros, en cómo los tratamos, de cómo les ayudamos a ayudar a los demás. Es muy importante, hermano. Por eso dice su palabra que todo es importante, pero lo más importante es el amor que está en nosotros. Podemos tener todos los dones, podemos tener toda la Biblia en nuestra cabeza, podemos tener todos y todo, pero si no tenemos el amor, dice su palabra, que nada somos personas vacías, personas que realmente no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y otro punto muy importante le dice también, le dice ejemplo en espíritu. Cuando se refiere en espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu ferviente. Dice su palabra que nosotros debemos de tener un espíritu ferviente dentro de nosotros, en amor en Cristo Jesús, en amor a los demás. Ese espíritu que nosotros tenemos debemos de proyectárselo a alguien más, en todos lugares, en la escuela, a los jóvenes, que hay ese espíritu que está en nosotros. Si hay tristeza, no demostrarlo, sino que siempre estar contentos con una sonrisa. Entonces ese espíritu se lo vamos a proyectar a los demás y va a hacer la diferencia entre nosotros en un comportamiento de espíritu. Entonces por eso dice ese ejemplo en espíritu ferviente, sirviéndole al Señor, sirviéndole a los demás, sirviéndole, porque ¿qué? Jesucristo vino a servir, y si Cristo Jesús vino a servir, nosotros también tenemos que servir a los demás. Entonces ese es el espíritu que Dios está buscando en nosotros, y ese es el espíritu que le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo en espíritu. Timoteo, como también la palabra de Dios nos dice a nosotros, ejemplo en espíritu. ¿Para qué? Para que llevemos ese nombre de Cristo Jesús en alto. Y también dice en fe. En fe, hermanos, es muy importante. Así como este joven, él era un joven de fe, también nosotros debemos de ser
deben de ser jóvenes de fe. Así como la mamá de Timoteo era mujer de fe, también nosotros debemos de ser mujeres de fe. Y así, hermanos, la fe es muy importante porque eso es lo que nos va a distinguir de nosotros tener a Cristo en nuestro corazón, es la fe. Cada día la fe debe de aumentar, debe de ir en aumento en nuestra vida, porque por fe decimos andamos y no por vista. Por fe nosotros vivimos, por fe nuestra mirada, por eso está en nuestro actor y nuestro consumador de la fe, Cristo Jesús. Esa es la fe que nosotros debemos de llevar en alto, la fe que es Cristo Jesús y la fe en la cual nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso que es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Y le dice fe y pureza. Pureza. La pureza, hermano, sabemos que la pureza se lleva por dentro, está en el corazón. La pureza es aquello, la vez pasada les di la enseñanza, que lo importante es que Dios quiere que nuestros corazones sean puros. ¿Por qué? Porque nosotros, la palabra de Dios quiere que nosotros seamos ejemplo de eso, tanto de fe como de pureza a los demás. Dice el 13, entre tanto dice que voy, ocúpate, dice, en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. Amén. No dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Tenía un don muy importante Timoteo, hermano, que era el don de enseñar, que era el don de servir a Dios en todos lugares. No le quedaba mal a Dios en ningún momento, ni tampoco le quedaba mal al apóstol Pablo. Él iba donde lo mandaban y iba y hablaba la palabra del Señor, aún haciendo, dice, un joven tímido, porque era, dice, un joven tímido de carácter muy sencillo, pero él se esforzaba diario. ¿Para qué? Para dar lo mejor de él, porque sabía que Dios iba a trabajar en él. Amén. Entonces ese era el joven Timoteo, ese joven ejemplar que nos da ese ejemplo de amor y nos da ese ejemplo de obediencia, nos da tantos ejemplos que podemos ver en él, tantas virtudes. Si nosotros leemos más, encontramos más. Si nosotros nos ponemos a investigar más, investigamos más. Hay mucho más en la cual de poder saber de este joven Timoteo. Amén. Y así, hermanos, otro texto bíblico que quiero que leamos está en Filipenses 4. Vamos a leer 8-9. Amén. Si lo tienen ahí. Filipenses 4, 8-9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces, esas son, hermanos, las virtudes que nosotros debemos de pensar. Todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es ejemplo, como este joven que tenía tantas virtudes y tantas cosas buenas, dice, en eso pensad, en todo lo bueno que nosotros podemos dar, en todo lo bueno que nosotros podemos hacer y todo lo bueno que nosotros podemos entregar a Dios, hermanos. Es muy importante que nosotros seamos unos ejemplos, unos discípulos de Jesucristo genuinos, que seamos personas de fe y que transmitamos a alguien más todo lo mejor de nosotros. Amén. Entonces, con eso concluye, hermano, que sigamos adelante, que Dios tiene muchas cosas para nuestras vidas, así como las tuvo con Timoteo, así como las tuvo con David, así como las tuvo con José, así como las tuvo con muchos jóvenes en la Biblia. También tiene planes para nosotros. Sabemos que a veces pasamos por procesos difíciles o a veces pasamos por procesos que nos detienen en crecimiento, pero Dios es un Dios que quiere que nosotros crezcamos, que seamos diferentes, que seamos personas de ejemplo, que imitemos a los que nos han dado ejemplo en la Biblia, que seamos como ellos
y que tomemos todo lo bueno de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos mejores personas en Cristo Jesús, mejores personas para nuestra familia, mejores personas para la sociedad, porque la sociedad allá afuera, hermanos, nos está necesitando, está gritando a veces desesperadamente que necesitan algo diferente en su vida, y para eso nos ha llamado Dios, para que nosotros vayamos y demostremos eso, ese conocimiento que tenemos en la palabra, ese conocimiento que hemos recibido desde muchos años ya, que puede ser un ejemplo para alguien más, que nosotros, hermanos, todo lo que hemos estudiado y hemos aprendido, ya lo empecemos a tomar en práctica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, esa luz que está en nosotros se pueda ver y nosotros no la podamos apagar ni esconder, porque Dios dice que esa luz no se puede apagar ni esconder, tiene que ser vista hacia los demás. ¿Qué más? Que nosotros seamos buenos ministros, buenos servidores, en cualquier área que nosotros estemos sirviendo, no importa la área que Dios nos haya dado. Tal vez a veces pensamos que es una área mínima, pero Dios, para todo es importante. Dios quiere, si estamos sirviéndole o aún no estamos sirviendo, Dios nos llama a que nosotros le sirvamos en una área. Dios nos ha dado dones, así como se los dio a Timoteo, también le ha dado, sabemos, dones. Nuestros jóvenes son jóvenes de dones muy especiales que nosotros debemos de trabajar con ellos. Nosotros hay dones, hermanos, muy especiales que aún todavía no han salido a luz, pero Dios quiere que nosotros los empecemos a dar. ¿Para qué? Para que sean vistos a los demás. Nosotros servimos a un Dios, dice, viviente, a un Dios que realmente se lo merece todo y todo de nosotros, al 100%, hermano. Dios merece todo de nosotros, y Dios es un Dios que realmente tiene preparadas grandes cosas para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que buscarle, tenemos cada día ir preparándonos, ir creciendo en fe. La fe es lo que nos va a llevar a nosotros, hermanos, a lograr muchas cosas. Si nosotros lo creemos, así como nosotros lo creemos, así también Dios va a venir y nos va a dar todo lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Así que no olviden, hermanos, este joven Timoteo, un gran ejemplo en fe. Para los jóvenes, hermanos, si pueden leer Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, estudianla. Es muy importante que ustedes se identifiquen con este joven, y nosotros también como adultos nos identifiquemos con todo lo que Pablo le decía, y lo que nosotros vengamos y lo tomemos en práctica, porque todo fueron palabras sabias, palabras que venían del Espíritu Santo. No fueron palabras en vano, fueron palabras que ahora son para nosotros en nuestra vida. Entonces, es un joven en la cual debemos de escudriñar las Escrituras, como hay más jóvenes también, como hay más personajes en la Biblia, que también nosotros deberíamos de aprender cada día más. Amén.